Buenas tardes, mi nombre es Yaliana Francheli Hernández Vera, soy estudiante de la Escuela Preparatoria número 1, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y hoy les voy a hablar sobre Tomás de Aquino y Martín Lutero. Comenzaré hablando un poco sobre Tomás de Aquino. Este personaje es uno de los más eminentes e influyentes pensadores en la historia de la Iglesia Católica. Y ustedes dirán, ¿qué características puede tener Tomás de Aquino con la ética? Bueno, pues este personaje acepta las características de la ética aristotélica, entre las cuales resaltan el intelectualismo, el cual sostiene que la base del conocimiento está formado por el pensamiento y la experiencia. También consiste en que hay juicios lógicamente necesarios y universalmente válidos. Otra de las características que tiene es que acepta el eudemonismo, lo cual es la justificación de todo con tal de ser feliz, compuesto de lo bueno y la divinidad menor. Y obviamente también está el carácter teleológico, el cual es una doctrina para la comprensión de la realidad y la referencia de los fines por los que ocurre algo, cualquier cosa. Ahora, ¿cómo era la antropología de este personaje? Bueno, pues es muy fácil. Coincide en la estructura humana basado nuevamente en Aristóteles, pero inmerso en la doctrina cristiana que a su vez fundamenta en la inmortalidad y el alma de la creación. Sabemos que existen dos tipos de antropología, la cual es desde arriba y desde abajo. Bueno, desde mi punto de vista, su antropología desde arriba era que él hacía cualquier cosa, pero aquí viene la antropología desde abajo, fundamentado en que lo mandaba Dios. Esa era su excusa o su razón por la que él hacía las cosas, a veces buenas, a veces no tan buenas. ¿Cuáles son las ciencias que se relacionan con este personaje? Bueno, en primer lugar, obviamente tenemos a la ética. Al igual que Aristóteles, él consideró las virtudes como hábitos, o sea, que quiere decir acciones buenas encaminadas a vivir correctamente. También enumera las virtudes fundamentales, que según él, fundamentan al individuo de una manera racional en su desarrollo. Luego tenemos a la filosofía, en donde él decía que la razón y esta ciencia ayudaban a la fe, preparando el camino por medio de la demostración racional y las bases para creer. En su psicología había coincidido la existencia de una sola alma en el ser humano, que engloba las sensaciones vegetativa y sensativa para que el hombre desarrollara bien su corporeidad, y la metafísica, en la cual él asocia la esencia, por ser limitación, con la potencia aristotélica y la existencia de la perfección. Ahora, ¿cuáles son sus pensamientos éticos? Él decía que la felicidad es el único y más importante fin del hombre, o sea que se relaciona con la vida contemplativa, mística de Dios. Aquí se repite nuevamente lo del eudemonismo. Él distingue dos tipos de virtudes, que son la teórica y la moral. La teórica es en donde se alcanza la felicidad a través de la contemplación divina. Y la moral se fija con el hábito y consiste en elegir lo mejor de acuerdo a la razón humana y acciones buenas. Ahora voy a hablar de las políticas públicas de Tomás de Aquino. Para él, el hombre es un ser social y político de nacimiento y es por eso que conforma estados, para lograr compensar las carencias naturales de todos los humanos, ya que ninguno es capaz de abastecerse solo. Bien común, estado justo. Listo, ahora, para terminar con este personaje por ahora, vamos a hablar de las repercusiones que tuvo. Bueno, pues él jugó un papel importante en la iglesia nunca antes visto como referencia y modelo del pensamiento. Aunque bueno, nunca falta esto que su pensamiento fue criticado por teólogos en el siglo XVI. Defiende su figura y doctrina del Papa Pío V. Más tarde, en el siglo XVIII, surge la descripción de la ley natural, que se convirtió en la enseñanza moral católica y fue adoptada por los escépticos no católicos de ese siglo. Durante la Ilustración, el tomismo fue visto como términos descriptivos del tradicionalismo, y ante las nuevas corrientes intelectuales, la Iglesia Católica recomendó directamente a Tomás de Aquino para un estudio veraz y coherente de la fe católica. Es muy interesante todo esto, ¿verdad? Pero bueno, ahora pasaremos a la siguiente parte.
Ahora hablaremos de Martín Lutero. Su ética era completamente ajena a lo que la eclesiástica contemplaba como libertad humana. El hombre solo era capaz de realizar buenas obras si se dejaba penetrar por Dios. ¿A través de qué medio? Pues la fe, y desconfiaba de todos sus pensamientos e intenciones humanas. Bueno, vamos a hablar un poquito de las características éticas de él. Ok, empecemos con que el humanista defendía que Dios permitía a los hombres cierto margen para la libertad humana, que el hombre podía distinguir entre el bien y el mal, y las buenas obras daban la posibilidad de elegir al ser humano entre la condenación y la salvación, obviamente a la hora de morir. La antropología luterana se basaba en el conocimiento del hombre de su realidad física e histórica, sino como tal se encuentra a la presencia de Dios. La ciencia y la razón humana nos dan distintos aspectos de la vida, pero lo que realmente vale aquí con él es su relación con Dios. Esta relación se decide siempre por medio del foro interno con la fe. Las ciencias sociales y la economía son unas de las ciencias que se relacionan con este personaje y tienen una historia que a mí me encanta. Bueno, se me hace muy interesante y es a continuación la que les voy a platicar. En 1517, cuando la iglesia trata de sobornar al pueblo diciéndoles que si donaban una fuerte cantidad de dinero prácticamente estarían comprando un pase directo al cielo. Entonces a nuestro amigo Lutero no le pareció esto y clavó las 95 tesis de la Iglesia de Wittenberg, en las cuales afirmaba que, bueno, la venta de indulgencias era incorrecta. El conflicto no fue solucionado pacíficamente, por lo que se desarrolló el cisma protestante, pero bueno, esa es otra historia. Obviamente también se relaciona con la teología, pues los intentos de Lutero de reformar esta ciencia y las prácticas de la Iglesia católica dieron pie a la reforma luterana. Su pensamiento ético de Lutero es que la esencia del cristianismo no se encuentra en la organización encabezada por el Papa, sino en la comunicación directa de cada persona con Dios. Los tres principios fundamentales del credo reformado son la justificación de la fe, el sacerdocio universal y la autoridad de la Biblia. Pero bueno, hablando en cuestiones políticas, Lutero nunca redactó un tratado de la misma. Él era un monje y teólogo, y su interés se centró únicamente en la enseñanza y la predicación de la fe cristiana de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo. Ahora hablemos de las repercusiones que tuvo este señor. La Reforma produjo un impacto sobre el pensamiento religioso y filosófico, sobre todo debido a las insatisfacciones con la Iglesia Católica de aquella época, que fue una autoridad preeminente en Europa en los años de 1500. Él afirmaba que la autoridad venía de la Biblia y no del Papa, ni de la Iglesia, ni de nadie más. Ahora, ¿en qué se parecen estos dos personajes que vimos el día de hoy? Sin duda alguna, en que ambos están de acuerdo con la existencia de Dios. Ambos están involucrados en este tema de la Iglesia católica y cristiana, aunque no compartan mucho sus mismas ideas, pero sí tienen mucho que ver. Sin duda tienen puntos que nos ponen a pensar, o al menos a mí, y que nos ponen a discutir con nosotros mismos sobre muchas cosas. La principal similitud entre estos personajes de la historia, bueno, es que fueron teólogos. El principal ámbito por el que fueron reconocidos es el religioso. Se basan en las escrituras, creían en la resurrección y estaban en acuerdo en que los actos en esta vida no niegan ni abren las puertas al cielo. Espero que les haya gustado mi presentación y muchas gracias por su atención.